Bien, bueno, antes de empezar, les quieren dar un anuncio. Ya les había mandado yo la información de las misiones. Ay, perdón. Que vamos a tener ahorita en diciembre. Entonces, el encargado va a ser Mario Vega y él les va a dar el anuncio ahorita para que pongan atención. Así que, déjenme los dejo con él. Hola, buenas noches. Hola, abuelita. Buenas noches, joven. ¿Cómo está? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Este, bueno, buenas noches. Me presento. Como dijo la maestra Ita, me llamo. Yo estoy a cargo. eh, Ahí se me fue. Está cortando. Espérate. Se congeló. No me Maestra, ¿me escucha? ¿Se Se escucha está ¿Se bien? escucha? ahorita ya, pero sí estaba muy, se cortaba mucho. Estaba como entrecortado. Ok. Ok, bueno. Vuelvo a repetir, me presento, me llamo Mario Vega y como dijo la maestra Itza, yo voy a estar organizando la misión de la sierra. El lugar a donde vamos se llama Sacamilola. Para los que ya tuvieron la oportunidad de ir en ocasiones pasadas a la sierra, como la abuelita, Eh, Sacamilola está un poco más arriba de Texhuacán. Texhuacán está en Zongolica, por Orizaba. Se dan de cuenta que Texhuacán está abajo y Sacamilola está un poco más arriba. Entonces, pues los días de la misión son del 12 al 18 de diciembre. Nos vamos un jueves y regresamos un miércoles. Eh, el costo, si es que si llegásemos a llenar la van, el costo sería 1,800. Bueno, ya les dije el lugar, que es Sacamilola, los días que son 12 al 18, el costo que es de 1,800 Ahorita me acaba de mandar la es Pati. que llenamos. Este, Este, Hasta ahorita, ¿alguna pregunta, duda? No. ¿No? Bueno, eh, eso sería todo. Les quiero pedir sus oraciones. eh, pues Dios de sabiduría, duda, pregunta, pues pueden mensaje. Bueno, eso sería todo. Gracias. Este, Les voy a estar mandando el contacto de Mario en el grupo de WhatsApp por si alguien está interesado, para que pues lo oren, ¿verdad? Y si alguien tiene la oportunidad de asistir, pues lo hagan, ¿verdad? Las misiones que tenemos programadas no son obligatorias como tal, pero pues es muy bueno, ¿verdad? Que ustedes pongan en práctica todo lo que están aprendiendo aquí en clase y es parte, ¿verdad? De la currícula del instituto la semana de misiones. Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a orar, a empezar la clase el día de hoy No la y veo, pues maestra. poner todo en manos. Maestra, no la veo. Sí, se ve. Pues sí, pero yo no la veo. Se me perdió Ay, Santo Cristo, mi alma te ¿Quién alaba, más nos Dios. ve Yo sí te veo. Sí, pero no sé por y qué. me escuchan? Yo sí la escucho. Bueno, lo que sí es que se escucha como medio cortado, pero no sé si es mi internet. No, yo No, creo yo que creo sí, que es el mío. Pero sí, sí es Itza, porque Mario se oía igual. ya, Sí, ya, ya, ya. Ya la veo, hermana. siempre me conecto, aquí en la oficina hay 5G, pero hoy no sé por qué no me está agarrando, entonces, este, Sí, ya agarré. pues Ya vamos a se me intentar. Ya te oyes bien, ya te ¿Cómo? oyes bien. Ok, Ya. Sí. Gracias, ok. maestra.
Bueno, vamos a orar para empezar, ¿ok? Pues, Señor, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí un miércoles más. Gracias, Señor, porque hemos podido ver tu vida hermosa en nuestras vidas, Señor, en cada paso que damos, Señor, porque tú has estado con nosotros hasta el día de hoy. Gracias porque estamos a nada de terminar este cuatrimestre, Señor, y que en estos meses poniendo por obra, Señor, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores, y que tú nos ayudes, Señor, a cumplir el propósito por el cual tú nos tienes en este lugar, Señor, por el cual estamos en este instituto, y que tú nos ayudes, Señor, y que tú perfecciones tu obra en nosotros, que sabemos que es tu promesa, Señor, que tú lo harás hasta el día de tu venida. Te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, lo que vamos a ver el día de hoy es acerca del libro de Hechos. Entonces necesito que todos saquen su Biblia, ahí donde estén, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de Hechos y de cómo, a través de este libro podemos encontrar esta información muy importante y muy especial, y algunas de las predicaciones de Pedro y de Pablo, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a ver como una estructura y cómo era que ellos compartían, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, para empezar, ¿qué dice Hechos acerca de la predicación? En pocas palabras, Hechos es el manual de crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Podemos ir viendo cómo a través de cada capítulo, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo se va expandiendo la palabra de Dios. Por ejemplo, del capítulo del 1 al 7, vemos cómo el cristianismo se dio a conocer en Jerusalén. ¿Ok? Del capítulo del 8 al 12, vemos cómo el cristianismo se dio a conocer en Judea y en Samaria. ¿Ok? Que eran ciudades aledañas a Jerusalén, ¿verdad? Del 1 Y al por 8, maestra, último, ¿verdad? Dijo. en Hechos 3, del 8 al 12, El primero fue Judea y Samaria. el primero Del 1 al de 7. 1 al 7. Primero, del capítulo del 1 al 7, podemos ver cómo el cristianismo se dio a conocer en Jerusalén. Y el ¿Ok? siguiente, Del 8 del 8 al 12, al 12. vemos cómo el cristianismo se dio a conocer en Judea y en Samaria. Gracias, maestra. ¿El título cuál sería? ¿Qué dice Hechos acerca de la predicación? ¿Ok? Y por último, en Hechos 13 podemos ver cómo el cristianismo se expande al resto de la tierra. ¿Ok? Dentro del libro de Hechos vamos a encontrar una serie de sermones en forma narrativa, ¿verdad? Hay un registro de predicación apostólica. Por ejemplo, podemos encontrar el primer sermón de Pedro en Hechos 2, del Se cortó, 14 al 36. maestra, ¿Ok? ahí donde se cortó. No se oyó. Hechos 2, del 14 al 36, podemos encontrar la primera predicación de Pedro. Se está cortando bastante, maestra, ahora sí, ¿eh? Sí, maestra, se corta mucho ¿Ok? hay interferencia cuando usted habla. Ok, a ver, déjame echar eso. A veces de internet, porque yo ya mejor puse mis datos, pero no, si está bien, pero quién sabe. Ya sé, porque estaba No muy... son ustedes, soy yo.
Creo que me quiero conectar a la otra, pero no me deja. Bueno, ¿qué fue lo último que escucharon? Hechos Ok, el primer sermón de Pedro, Solo escuchamos, bueno, Hechos 2, estos dos del 14 al 36 y de ahí se cortó la comunicación. ok, está bien. Y el primer sermón de Pablo, de Hechos 9, del 20 al 43. 9:43. Ajá. 9:43. Del capítulo 9, del verso 20 al Ah. 43. 20 al 43. Ujú. Sí, maestra, gracias. No, no pasa nada. En el libro de Hechos se registran aproximadamente 95 personajes en total, de todos los nombres que se mencionan a lo largo del libro, pero los 4 más importantes o los principales sería Pedro, Pablo, Esteban y Santiago. Ellos son como que los 4, Pablo, Pedro, Pablo, Esteban, Esteban y Santiago. Santiago. Gracias, maestra. Ujú. Entonces vamos a estudiar el primer sermón de Pedro, ¿verdad? Entonces vamos a Hechos, todos vayan a Hechos 2, del 14 al 36, vamos a leer. Hechos 2, del 14 al 20. Listo. Ok, voy a pedirles que me ayuden a leer, por favor, porque hoy mi estómago me está dando mucho lata, me está dando asquito. Bueno, a ver, espérenme. Hechos 14 al 36, ¿va? Hechos 2, vamos a leer del 14 al 40. Ah, al 40. Sí, Usted les había dicho había dicho 32. hasta el 36, pero vamos a leer hasta el 40. Okay. Ok, ¿cuántos son ustedes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 8. Sí. No. Van a leer 6 versos cada quien. 6 capítulos. 6 versículos cada quien. Versículos. Ah, sí, perdón. Bueno, 4 versos cada quien. Ok, a partir del 14. Puedes empezar, abuelita, por favor. No, tú no, Moy, no te preocupes, que yo sé que vas manejando. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones,
y vuestros ancianos soñarán sueños, y despierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Termina el 18, abuelita. Derramaré. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ay. Gracias. Magdalena, por favor. Sí, amén. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones e israelitas, oíd esta palabra: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, y como vosotros mismos sabéis. A este entregado, ¿No? ya, Sí. Ya fue. el cual, Hasta ahí ahí está bien, el 23, ya no, ¿verdad? está bien. Ahora, a partir del... No, así está bien, muy bien, gracias. Cristóbal, ¿podrías leer del 23 en adelante, por favor? Sí, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún en mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Margarita, por favor. Va en el 28, ¿verdad? Sí, continúa el 28. Ay, 28. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del participar David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viendo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hasta Así ahí. que... Ahí está ahí. Gracias. Mayra. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta ahí, Sepa, pues, Nora. Ujú. Hasta ahí, por fin, Norita. Del 36 Sepa, al 38, por favor. sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles
varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros... Pasa ahí, por ok. Miguel. Pedro les dijo, Gracias. es el Miguel, 38, 39 y ¿verdad? 40, por favor. 39 y 40, ok. Porque para vosotros es 39 la y 40. y 39 y 40. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros Sí. hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, podemos ver en este primer sermón de Pedro. Este sermón se conoce como el mejor sermón, ¿verdad? El que se conoce como el mejor porque el lugar que ocupa en la historia de la redención, ¿verdad? Fue pues el sermón inaugural, ¿verdad? Después de que Jesús asciende al cielo, es el primer sermón, ¿verdad? Que se da. Entonces, por eso por el lugar que tiene, ¿verdad? Es el mejor. Es también el mejor por sus resultados, ¿verdad? Después de que Pedro comparte, dice que personas se convirtieron, ¿verdad? Y también es el mejor, que es un modelo para la predicación apostólica, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo fue que Pedro desglosa, ¿verdad? Este primer sermón y cómo algunas características que podemos encontrar ahí son cosas que ustedes pueden utilizar al momento de, pues, armar su... Características que podemos observar con Pedro es que él habla con autoridad desde el principio, ¿verdad? Porque dice en el verso 14, tengan sus Biblias ahí a la mano porque vamos a estar leyendo algunos versos. ¿Verdad? Desde el verso 14 explica que dice, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz, ¿verdad? Y les explica que no estaban ebrios, ¿verdad? O sea, había pasado algo muy importante y él tenía que explicarlo y se para con toda la autoridad y con toda con esa verdad. Entonces, o sea, la palabra de Dios tiene poder. Entonces, tú vas a predicar la palabra de Dios. Tú tienes que creerte la verdad, lo que estás hablando y lo que estás compartiendo. Entonces, cuando tú prediques, tú tienes que pararte con seguridad porque vas a hablar del Rey de Reyes, ¿verdad? Y el Señor de Señores, y que su palabra es viva y es eficaz y dice, ¿verdad? Que es más cortante que una espada de dos filos y que penetra hasta lo profundo. Entonces, cada vez que compartamos la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con autoridad. Y otra cosa que hace Pedro es que él cita varias veces pasajes de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver del verso del 17 al 21, ¿verdad? Bueno, desde el 16, él lo dice, más esto, él lo dicho por el profeta Joel, y cita al profeta Joel. Y esto que él habla lo podemos encontrar en Joel 2, del 28 al 32. ¿Ok? O sea, la cita del verso del 17 al 21 son los versículos que encontramos en Joel 2, del 28 al 32. ¿Ok? Otra cita que él hace en el verso 25 empieza diciendo, ¿verdad? Porque David dice de él,
y explica algo, ¿verdad? Esta cita del 25 al 28 lo podemos encontrar en Salmos, capítulo 16, del verso 8 al 11. Él vuelve a citar otro salmo en el verso 30. Y este es el Salmo 32, 11. ¿Ok? En el versículo 31 cita el Salmo 16, 10. 16 o 6. 10. 16, 10. Sí, 10 y 16. 6. 10. Y por Maestra, último, la última. maestra, 10, 16 o 31, 16. 16. O sea, es Salmo 16. Ah, 16. Gracias, maestra. Salmo 16, 10. Gracias, ¿Ok? Y la última cita que hace es del verso 34 y 35. La cita es el Salmo 110, 1. ¿Ok? Entonces, ya vimos Perdón, la última cita, ¿cuál fue? ¿Salmo qué? Salmo 110, 1. Gracias. De nada. Ok, vemos que él empieza, ¿verdad? Con autoridad, empieza poniéndose en pie, alzando la voz y empieza a explicarles, ¿verdad? Cita primero al profeta Joel y él lo cita del 17 al 21, pero a partir del 22 él explica la cita que estaba compartiendo, ¿verdad? Y les explica, porque el pueblo de Israel conocía la ley, conocía estos libros del Antiguo Testamento y sabían que estos versos que leímos de Joel es Dios hablando, ¿verdad? Y ellos sabían acerca de qué hablaban estos versos, hablaban acerca del Mesías. Entonces Pedro les explica que sí, ese hombre que habían prometido es el mismo que ellos habían crucificado, ¿verdad? Y vuelve a citar a David y explica la grandeza que tenía él. Vuelve a explicar en el verso, él explica, ¿verdad? Lo que, pues sí, David murió y fue sepultado, pero que Jesús había resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Entonces, él hace esta de citar un verso y explicarlo. Citaba otro verso de la Biblia y lo explicaba. Entonces, ese puede ser un tomar de que tú puedes, obviamente, tu verso rema, pero el chiste es que tú expliques de qué es lo que estás hablando, qué era lo que estaba haciendo Pedro en este caso, ¿verdad? Y vamos a ver 5 cosas que el apóstol Pedro hizo, ¿verdad? Que fue primero lo que les decía, él No se le escucha, maestra. segunda, No se le escuchó, él se le cortó. explica el verso que leyó, ¿verdad? Ok, 1, él lee el texto. 2, él explica el verso. ¿Ok? Punto número 3, él apoya el texto que leyó. ¿Qué es esto? Que el primer verso que leyó le va a dar seguimiento con el segundo, ¿verdad? Le da un soporte teológico, busca un verso que apoye el mensaje o el pasaje
del cual él estaba hablando, ¿verdad? En Joel, que es lo que habla acerca de Jesús del verso del 17 al 21. Dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos, y pues, ¿verdad? Porque la gente creía que eran borrachos los que estaban ahí, ¿verdad? Y él explica de que, de que no estaban borrachos, de que era lo que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso Pedro cita este verso. Y lo explica y sustenta, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando? Explica que ese Jesús, o sea, para que pasara esto tenía que haber venido el Cristo, ¿verdad? Porque dice en el verso, en el último, creo es en el 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Y Pablo, mientras compartía un verso, apoyaba con otro. Por eso es muy importante cuando ustedes armen su predicación, que ustedes puedan tener estos versos de apoyo, ¿verdad? Es muy importante el verso principal, que es el que van a explicar y van a desglosar, pero necesitan versos de apoyo que sustenten su verso principal. Y no la Biblia se sustenta por sí misma, ¿verdad? Entonces vas a encontrar un verso que apoye lo que estás diciendo. Entonces, otra cosa que Pedro hacía, se le llaman sumarios, ¿verdad? ¿Qué es el sumario? Es como sintetizar de manera práctica todo lo que estaba pasando. Y eso lo podemos ver en el verso 36. Todo a lo que Pedro quería llegar era que llegaran a esta conclusión. Él les explica primero, ¿verdad?, qué era lo que estaba pasando con el derramamiento del Espíritu. Él les explica quién es Jesús, ¿verdad? En el verso 22, todas las maravillas y todos los prodigios que él hizo, pero que aún incluso con esto ellos lo crucificaron. Pero él explica, ¿verdad?, que él se levantó de entre los muertos, y es cuando cita por segunda vez el Antiguo Testamento en el verso 25 acerca de David. ¿Y qué decía David acerca de esto, verdad? De que no iba a estar su alma en el Hades. Y él sigue explicando, ¿verdad? Que sí, David murió y fue sepultado, pero que Jesús resucitó, ¿verdad? Y que ahora estaba sentado a la diestra. Y es como termina en el verso 36 y les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es lo que, ¿verdad?, como la conclusión o sintetizar todo lo que acabas de decir. Ajá. Porque él lo está explicando, y cuando tú explicas, pues sí es bueno que tú te explayes un poquito, ¿verdad? Pero el sumario es cuando tú compones todo, y esa puede ser la conclusión de tu mensaje. Y la quinta cosa que hace Pedro, por último, es que aplica el texto, que es lo que yo siempre les he dicho. Tienes que, ok, ya les enseñaste cuál es el modelo de la oración, ¿verdad? Por ejemplo, si escogiste algo así. Ahora, ¿cómo lo van a aplicar? ¿Cómo lo vas a llevar a la práctica, vida real, ¿verdad? Entonces es lo que Pedro quiere hacer con ellos. Y si vamos al verso 38, bueno, desde el 37 dice, al oír esto, o sea, al oír cuando Pedro les dice, ¿verdad?, que Jesús, el que ellos habían crucificado, era el que Dios había puesto como Señor y Cristo, dice en el verso 37,
Al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? Se generó esta necesidad de saber qué hacer. Ya el apóstol Pedro mostró, ¿verdad?, la falla y el pecado que había en ellos. Mostró esta necesidad que tenían de Cristo, que es el propósito de todos los mensajes que ustedes hagan, que muestren a la gente esa necesidad que o sea, que nosotros tenemos de él, ¿verdad? Entonces Pedro la muestra, mostrando verdad y hechos, ¿verdad? Entonces ya el pueblo dice, bueno, ok, sí, la regamos, o sea, sí crucificamos al Cristo. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo le hacemos para arreglar esto? Y Pedro les da una instrucción en el verso 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro termina su mensaje con esto, con esta aplicación del pasaje. Ya les mostró todo, les explicó quién es Jesús, ya les explicó lo que dice la palabra de Dios acerca de él, los confrontó con lo que ellos hicieron. La gente tuvo dice que se compungieron de corazón, ¿verdad? Se sintieron mal y comprendieron que lo que habían hecho estaba mal. Pero Pedro no los deja de, no, pues, ¿para qué lo crucifican? ¿Para qué lo dejan ahí? No, él les da la aplicación, ok, ya entendieron que lo que hicieron estuvo mal, ahora arrepiéntanse y bautícense para que puedan recibir el perdón de pecados, ¿verdad? Él les da una aplicación de qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿verdad? Pero es muy importante también cuando ustedes elaboren un sermón, que no nada más dejen a la gente como, sí, son una bola de pecadores, órale, todos se van a ir al infierno. No. ¿Cómo le pueden hacer para arreglar eso? ¿Verdad? Y que al final de cuentas, como lo hemos visto en otras clases, siempre, 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 siempre tenemos que terminar ¿en quién? En Cristo. En Cristo. En Cristo. En Cristo, ¿verdad? Que al final de cuentas, Él es el que nos da la herramienta, Él es el que nos va a ayudar a afrontar ese pecado, solamente Cristo. Entonces, estos 5 puntos los pueden ayudar a ustedes cuando no es, ¿cómo decirlo? Lo hemos visto siempre, ¿verdad? No es una, ¿cómo decirlo? No es una fórmula matemática para que un sermón salga recto, pero es una base que ustedes pueden utilizar para, para poder armar un sermón. Perdónme, las agruras andan hoy un poquito insoportables. Ok, y tenemos también otra cosa que podemos ver acerca de este sermón es que él no fue, no nada más fue pararse a decir están mal y todos son una bola de pecadores porque mataron al Cristo. Pudo haberlo hecho, ¿verdad? Pudo haberlos hecho sentir mal por lo que había pasado. Pero él fue correctivo, él fue bíblico y él fue cristocéntrico, ¿verdad? Sí habían hecho mal, pero Pedro les da esta salida, ¿verdad? Que era el propósito de Jesús. Por eso Jesús antes de ascender les dijo, vayan a todos los lugares, a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra, para que la gente pueda conocer, ¿verdad?, del evangelio. Entonces, no nada más era de que Pedro se quedara con la verdad que él había conocido, ¿no? Sino que él compartiera de ese amor, y era lo que habíamos, creo, en la clase pasada, ¿no? Que cómo iban a conocer los discípulos o sea, cómo iba a conocer la gente que los discípulos eran de Cristo por el amor los unos a los otros, ¿verdad? Entonces,
siempre tenemos que mostrar el amor de Cristo, ¿verdad? Sí, si hay que corregir algo, se tiene que mencionar, porque también tenemos que tener mucho cuidado en no hacer sermones que, ¿cómo decirlo? Que solapen o que no quieras tú incomodar, porque sí sé que hay temas que son fuertes, que son incómodos de hablar tal vez, ¿verdad? Si tienes que confrontar, a veces hay temas que son em, delicados, pero la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Lo que Dios opina acerca del pecado. Entonces, si tú sabes esa verdad, tú no puedes guardártela y por no hacer sentir mal a alguien, dejarlo que siga cometiendo ese pecado solamente porque tú no quieres incomodar, ¿verdad? Imagínate que Jesús no hubiera querido incomodar a nadie, pues hubiera sido diferente. Por ejemplo, lo vemos él cuando va con la mujer samaritana en el pozo. Jesús no se hace el loco, ¿verdad? Jesús le pregunta, trae a tu esposo, ¿verdad? Y ella le dice, pues no tengo. Y él le dice, bien has dicho, porque con el que estás no es tu esposo y ya te has divorciado varias veces. Jesús la confrontó, ¿verdad? No se hizo el, ay, ¿a poco no es tu esposo? Ah, no te creo. O sea, él sabía, ¿verdad? Y él la confronta, da una verdad y le da la respuesta para que pueda cambiar su vida. Entonces, ese debe de ser nuestra motivación, ¿verdad? Al momento de compartir, que siempre mostremos a Cristo, que siempre mostremos su amor, porque si tú y yo no ponemos a Cristo dentro de la ecuación de nuestra predicación, viene a ser un discurso como cualquier otro, ¿sí? Viene a no tener relevancia en ese punto, porque un discurso lo puede armar cualquier persona, ¿sí? El chiste y el punto de la prédica es Cristo. Siempre Cristo. ¿Ok? Entonces tenemos que cuidar mucho esta parte, ¿no? Y poder cautivar la atención de la audiencia y que podamos soltar esta necesidad que la gente tiene, perdón, que la gente tiene de Cristo. Es muy importante. Ese debe ser nuestro punto. Entonces, para que ahora que para la próxima semana que vayan a presentar su sermón, ¿verdad? Puedan contemplar estos puntos para armarlo, para que puedan darle un poquito de estructura, si tal vez les faltaba algo, pues puedan buscar versos de apoyo para su predicación y que lo puedan hacer muchísimo mejor que la vez pasada. La vez pasada estuvo muy bien, pero esta puede salir muchísimo mejor. Manden ahorita. Sí entiendo todo lo que nos dices que debemos de tener en cuenta para nuestro sermón, pero para que tú digas, como dices, para que lo que estemos dando no se convierta como si fuera una clase. Yo, en lo personal, siento que para dar una prédica y tener todos los puntos que dices, por ejemplo, cómo decirles sin que se sientan ofendidos a quien les estoy predicando de que no deben de pecar por decir o algo X así, siguiendo la palabra. Yo siento que a mí Ajá. me falta todavía mucho como para llegar a ese nivel de que lo que yo les diga es, o sea, que lo llegue a impactar. Siento que me falta todavía, no sé, como para
a la hora de estar diciendo y meter un versículo que se acople. A lo mejor sí yo lo puedo escribir y lo puedo hilar y todo, pero de decirlo así con espontaneidad y eso, yo creo que yo, en lo personal, me va a faltar. Pues es que realmente no, o sea, si tú vas a compartir la palabra, no es algo que tú te estés inventando, ¿verdad? Ni que tú vayas a decir para convencer a alguien. La misma palabra de Dios Sí, confronta. pero es muy diferente el compartir la palabra, como por ejemplo cuando hemos ido a predicar con por decir, al hospital o a donde hemos ido, es muy diferente el estar compartiendo o el estarles hablando de Dios o estarles hablando de la palabra, allá hacer una prédica. Ahí es, Es lo mismo, solo que es un poquito más formal y con más estructura, pero es lo mismo, o sea, tú vas a compartir la palabra, simplemente que al momento de llamarle predicación, sí requiere un poquito más de estructura, pero el punto es el mismo. Por eso yo la vez pasada les puse el ejercicio que lo hicieran una prédica de 5 minutos, que fuera esta dinámica de que cómo platicarías tú con alguien, tal vez un tema que fuera, este, no que fuera más complicado, pero cómo lo platicarías con alguien en la calle o alguien porque es lo que yo sé que ustedes están expuestos a, ¿verdad? Ustedes probablemente, o sea, no es una situación cotidiana para ustedes pararse cada domingo enfrente de la iglesia y compartir en un púlpito, pero ustedes están en células, ustedes están sirviendo en ministerios y ahí se comparte la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, simplemente el hecho de que tengas un devocional antes de empezar un servicio, eso es una prédica, porque tú estudias un tema, tú lo desglosas, lo explicas y el punto es que siempre terminemos en Cristo. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, no digo que no lo vean como algo formal, porque siento que sí es importante, pero tampoco lo vean como, hay algo así imposible de hacer, porque realmente es algo muy cotidiano. Fue el ejemplo que yo les puse en la clase pasada con Magdalena. Ella explicó un verso que a ella le gusta, ¿verdad? Que era Josué, si no me equivoco. Y explicó por qué ese verso le gusta, por qué Dios ha abierto, o sea, por qué su corazón se mueve cada vez que lo escucha. Eso es predicar, explicar la palabra de Dios. Punto. Que sí yo les estoy pidiendo que tal vez estudien un poquito más y que se metan y que busquen versos. Sí es un poquito más estructurado en este punto, pero es algo que cotidianamente tú y yo hacemos. Solamente que con estructura y con puntos a seguir solamente por la materia. Pero ya más adelante, si ustedes siguen practicando al momento de estudiar un verso o algún pasaje o algo, ustedes empiezan a buscar, ¿verdad? O sea, ya sin la materia, ¿verdad? Obviamente, de que digas, yo quiero investigar quién escribió este libro, por qué estaba diciendo esto. Eso te va a ayudar a que tú tengas una idea más clara de lo que estaba pasando y que tú lo puedas explicar y que para la gente tenga un poquito más de sentido, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahora en célula, yo tengo muchos años en la iglesia y he leído la Biblia varias veces, pero ahora que estábamos viendo Oseas, yo la verdad me sentía tan perdida y yo así de que Mili me decía de algo, y yo así de que yo de Oseas, o sea, me acuerdo que el vato era profeta y que Dios lo mandó a que se casara con una prostituta, pero hasta ahí. Eso era lo que mi cerebro retenía acerca de Oseas. Cuando empezamos a ver el libro, Mili me encantó, la pastora Mili me encantó porque lo desglosó tan
padre explicó quién era Oseas, qué era lo que estaba pasando, qué rey estaba ahí, o sea, todo el contexto de lo que estaba pasando en el pueblo. Y yo dije, ah, ok, y ya cuando empezamos a estudiarlo se me hizo muchísimo más fácil. ¿Me explico? Entonces, ese es el punto, que tú puedas tener toda esta información de contexto para que tú, por ejemplo, tú que estás aquí en el Instituto Enviados, tú tienes más conocimiento que mucha gente de la iglesia. No para que te subas el cuello, sino que es una responsabilidad, pero es una realidad, ¿verdad? Hay gente allá afuera que lo único que lee de su Biblia es lo que leen los domingos allá abajo. Y se acabó, ¿verdad? En su casa no abren ninguna Biblia o a lo mucho tal vez el TCD, pero nada más lo leen por leerlo, no leen la reflexión, no leen nada, ¿verdad? Entonces, nuestra chamba como, ¿cómo decirlo? Como hermanos mayores que tenemos un poquito más de conocimiento de la palabra es explicarles a aquellos que no la conocen, a aquellos que tal vez no se dan el tiempo de leerla. Esa es nuestra responsabilidad como hermanos mayores, ¿verdad? Y lo que Dios nos va a pedir cuentas más adelante. Entonces, no lo vean como algo así como tan del otro mundo, solamente es estudiar y explicar y platicarlo, ¿verdad? Eso, esto. Para que no se me pongan muy nerviosos para la próxima clase. Véanlo así, como que me van a platicar lo que, lo que leyeron en su devocional, pero con puntos en orden. Eso va a ser todo lo que van a hacer el próximo miércoles, ¿ok? Para que no se me frustren y no se me anden poniendo mal de la presión ni nada. Frustrada y estoy. No, o sea, véanlo como eso, como una plática que me van a platicar qué fue lo que estudiaron. Nada más eso. Maestra, Mande, quería Margarita. algo, fíjese que hoy no me gusta casi mezclar o platicar de mis personas que vienen de verdad, pero hoy me llegó una persona muy abatida emocionalmente y físicamente mal. Y llegó, me empezó a platicar, y empezó a llorar y llorar y llorar, y pues ahora sí de que, como dice usted, ¿verdad? Hay que agarrar la Biblia, porque en esos momentos de improviso, tiene que agarrar uno los versículos, ¿verdad? De que yo la veía tan abatida y le digo, pues ríndase al Señor, le digo, él va a ayudarla, hay veces a Dios lo dejamos al último, échele las cargas al Señor, ¿verdad? Y él dice que venía a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar, le digo. Entonces, todo eso que trae usted, le digo, emocionalmente, le está afectando físicamente ya, y empecé a evangelizarla a ella, y acabó en un mar de llanto y dice, me voy, pero bien ligera, me dijo. Ya le di la señal donde me estoy congregando, como esa cuadra, media cuadra de aquí de tu casa, ahí está cerquita. Entonces le digo, mire, ahí está, ya le di los horarios. Le digo, pero véngase, ya no cargue esa canasta o de piedras, y véngase a rendirse a Cristo. Y empecé a agarrar de lo que hay, ¿verdad? De lo que he aprendido a través de la escritura, y palabras de que sustentaban, ¿verdad? El momento de que ella estaba bien, mal, y se fue, pues gracias a Dios, ¿verdad? Ahora sí, de que sembré la palabra, y me dijo, no sé si vuelva por lo económico, tiene una niña que tiene está menos válida, la señora tiene temas de parálisis, dice, a lo mejor no vuelvo, pero ya se llevó la semilla sembrada, ¿verdad? Y entonces sí, bueno, yo en lo personal, sí, no leo mucho que diga, ay, no, porque yo luego pierdo visión, me tallo mucho los ojos, luego pienso algo, pero voy agarrando de pedacitos, trato de absorber, porque luego hay momentos de que se requiere. En momentos así como el de hoy, que se me presentó así muy consternante el tiempo, la situación, y ahí tenía que sembrar, ahí tenía que hablarle del Señor, ¿verdad? Y tiene que estar uno preparado. Decía una hermana, es que yo no estoy preparada, no ando preparada hoy. Digo, como cristianos tenemos que estar preparadas para todas las situaciones, para todo, les digo, porque uno no sabe uno en qué momento se endemonia alguien al lado tuyo, tu sobrino. Una vez mi sobrina se endemonió y dice mi hermana, no estoy preparada.
Le dijo, como que ya no tenemos que estar preparados para todo. Por eso estamos dentro del, por eso el Señor nos ha llamado para prepararnos para todo lo que se presente, va, los que están afuera que no conocen. Entonces sí hay que ir agarrando de poquito en poquito porque las situaciones se presentan. Y fíjense que ya estando así, yo ya personalmente sí ya se me quita el nervio, se me pone más el nervio cuando estoy en clase, que cuando me estoy desenvolviendo acá afuera, pues es que ya tengo mucha así de que vendo también ropa, entonces tengo gente que llega y les hablo de Cristo. Aprovecho el mínimo momento que hay así en hablarles del Señor, porque el Señor me pone donde hay, pero yo le digo, Señor, póngame aquí en hablarle del Evangelio el día de hoy, ¿verdad? Entonces es bueno, pues sí, a leer la Biblia y guardar esos versículos que nos ayudan mucho para gente que está afuera y darles el consuelo y darles ahora sí el conocimiento de que hay un Dios que perdona, un Dios que restaura y un Dios que ayuda. Esa misma dinámica que aplicas con la gente que conoces allá afuera es la misma dinámica que deberías de aplicar al momento de compartir. Entonces, ya sabes cómo hacerlo, solo síguelo haciendo. Margarita, ¿querías preguntar Nos algo? acaba de dar un sermón la señora Carmen, ¿verdad? Prácticamente. Margarita, ¿querías preguntar algo? Nada más como comentarios sobre lo que explicaba Noreli, ¿verdad? De que sí, a veces hay versículos de la Biblia que especifican en un punto y, bueno, por ejemplo, a mí me pasó un caso como comentario, ¿verdad? En la célula donde estoy, se tocó el tema sobre el perdón, ¿no? Y casualmente me preguntaron a mí si qué tan dispuesta está uno sobre el perdón. Y yo en mi experiencia, ¿verdad? Pues contesté, dije yo, no, pues sí, se me dificultaba antes hacer eso, pero ahora ya lo he estado practicando más. Le digo, e incluso Dios me mostró algo que tengo que hacer y tengo que hacerlo en el momento en que Dios me lo presente, ¿verdad? Porque los tiempos de Dios son perfectos, le dije yo, sí. ¿Y dónde se me sale? Bueno, me preguntan, ¿y a quién perdonarías tú así? Le dije yo, pues a la persona que destruyó mi hogar. Y toco el punto ¿por qué? Porque como Noreli está tocando el punto ese delicado de que hay cosas que a veces sin querer, lo que estás tú leyendo sobre el capítulo de eso se relaciona con alguien y se engancha la persona y dice, ala, como que a mí me cayó el saco, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión pasó eso con la explicación que yo di. Y entonces salió una persona y dice, ay, pues es que yo no he roto ninguno. Le digo, perdón, yo ni siquiera ignoraba lo que pasa con tu vida. Le digo, yo no estoy hablando ni sé y ni tampoco quiero saber, ¿verdad? Yo me imagino que a lo mejor se relaciona, Noreli, sobre eso, ¿verdad? Pero bien usted nos ha dicho en las clases anteriores que no específicamente cuando le hagamos nuestro tema, tengamos que especificar así directamente a una persona, no, porque usted misma nos está explicando. Nosotros hemos caído, o sea, que también nos incluyamos dentro del tema para no caer en ese error. Eso es todo, maestra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a terminar la clase. Les recuerdo que el próximo miércoles tenemos, comparten. Yo les había dicho de 10 a 12 minutos, Sí, Sí, ¿verdad? 10 creo, 10. Una pregunta De que se me 10 olvida. a 12. Mínimo 10, Sí. máximo 12. Ajá, manda Magdalena. Oiga, a ver si nos manda el número del joven que ese se me fue cuando me perdí de la Ah, sí, imagen para ver lo del viaje, sí. para Yo preguntarle se los cuántos mando. días, cuánto cuesta y va, y la fecha. Entonces, a Sí, ver si me... yo se los mando para que se puedan comunicar con los que estén Sí, por interesados. favor, maestra, gracias. Sí, de nada. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Abuelita, ¿puedes orar, por favor?
Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, henos aquí, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, para aprender más de ti. Gracias por esta enseñanza, Señor, que habíamos leído a lo mejor nada más el pasaje, pero no le habíamos puesto tanta atención. Te damos gracias, Señor, porque nos haces meditar en tu palabra, escudriñarla, y que es una de las cosas, Señor, que tú nos pides que hagamos, que escudriñemos. Y entonces te damos gracias, mi Dios, por esta clase que hemos aprendido, y que tú, Señor, quites de nosotros todo temor, que podamos nosotros confiadamente arrodillarnos delante de ti, pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a poder desarrollar tu palabra, bueno, darla a conocer tal cual, Señor, y que tú quites, como te decía, Señor, todo temor y que confiemos en ti, que tú dirigirás nuestras palabras, que hablemos nosotros, pero dirigidos por ti. Y que cuando sabemos, Señor, que cuando ponemos nuestra confianza en ti, tú nos haces fluir esa palabra tuya, Señor, porque la palabra que quieres que digamos, esa es la que nos sale, Señor. Muchas veces podemos programar lo que vamos a decir, pero tu Espíritu Santo nos lleva y nos redarguye a dar la palabra que tú quieres. Así es que no debemos de tener temor, Señor, pero si tenemos, Señor, porque a veces sí, que tú seas en nosotros. Y gracias, Señor, por esta palabra, y ayúdanos, Señor, la semana que entra a poder desarrollar, Señor, esos temas que tenemos que dar, y que tengamos esa confianza, Señor, plena en ti. Todo esto, Señor, te pedimos que bendigas a nuestra maestra Itza, Señor, en todos los aspectos de su vida. Sabemos que ahorita anda con todas esas síntomas del embarazo, y te pedimos que tú la bendigas en todo tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Amén. Pues Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles, ¿sale?